tardes a todos. Muchas gracias por conectarse y acompañarnos en esta tardecita. Seguimos con las actividades de la semana sobre las invasiones biológicas. Y bueno, hoy día habíamos organizado este conversatorio. Por si acaso mi nombre es Diego Cañas Rojas, soy biólogo marino de UDEC y también soy parte del núcleo milenio de salmones invasores australes, Invasal. Y bueno, hoy día no vengo solito a hacer este conversatorio, vengo súper bien acompañado por mi compañera Loreto, que ahora se va a presentar. Hola, buenas tardes. Yo soy Loreto Arias Ramírez, socióloga, y hace un tiempo estoy trabajando también en Invasal con Dieguito y los otros colegas. Y también voy a moderar en esta ocasión. Bueno, como les decía Diego, quisiera contarles que esta instancia está enmarcada en la Semana de Invasiones Biológicas, así que también los dejamos invitados a todas las otras actividades que hay. Y esta instancia en especial nace desde Invasal para acercar la ciencia a la comunidad principalmente. Por lo tanto, lo que queremos generar aquí es un espacio más bien participativo, más que expositivo. Siéntanse con la libertad de aportar. Dale, Dieguito. Eh, sí, como decía Lore, la idea es que la actividad sea bastante como participativa entre todos. Y la forma en que decidimos cómo vamos a funcionar en este conversatorio es que mientras estemos hablando aquí con nuestros invitados, que más ratito se van a presentar, vamos a ir conversando de ciertos temas ligados principalmente a las invasiones biológicas y, bueno, también específicamente temas acuáticos. Y a medida que ustedes si tengan cualquier duda, la pueden escribir en el chat. Y a medida que las personas, nosotros vamos a ir recogiendo esas preguntas y las vamos a ir diciendo mientras están conversando, como para hacer que esta conversación fluya. Y también en caso de que quieran aportar con alguna idea o algo, también pueden levantar la mano y ahí nosotros les vamos a ir permitiendo hablar en ese momento para que puedan compartir su idea también y generando ahí el momento de conversación o de discusión. Y bueno, ahora le voy a dar el espacio a nuestros invitados y invitadas que nos quisieron acompañar hoy día. No sé si quieren, alguno quiere empezar a presentarse, si no, los voy nombrando yo. Que empiecen. No sé si quieren presentar tú primero, Karen. Ya, perfecto, no hay problema. Bueno, primero que todo, gracias a ustedes por la invitación. Para mí, de verdad, es un placer estar aquí conversando de este tema que me encanta. Ha sido parte de mi investigación desde al inicio de mi carrera académica. Y bueno, hace poco terminé mi tesis de doctorado precisamente en temas sobre invasiones biológicas. Y bueno, eso, he estado trabajando sobre todo en un contexto, al inicio más en un contexto más como ecológico, viendo ciertas relaciones entre especies introducidas con la comunidad nativa, y luego a medida que he ido avanzando como en este proceso de investigación, me he ido pasando un poco una mutación ahí entre lo ecológico a lo evolutivo, en un contexto más macroevolutivo, viendo cómo estas especies que son invasoras, que se evalúan generalmente desde un contexto ecológico, también tienen un impacto evolutivo sobre distintos rasgos y sobre la comunidad nativa. Así que ahí vamos a ir conversando. Bueno, qué interesante, Karen. Muy bien. Beatriz, si quieres te puedes presentar tú también. Estoy silenciada, perdón. Soy Beatriz Cid, soy socióloga, trabajo en la Universidad de Concepción de profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y mi tema de investigación de trabajo es la relación sociedad-naturaleza y la forma en cómo las personas se ganan la vida, la forma como las personas en las comunidades se relacionan con la naturaleza para vivir. ¿Ya? Y yo no tenía idea de invasiones biológicas hasta que un día Daniel, en una marcha, Daniel fue, ¿cierto? Me dijo, no, yo creo que te unas a Invasal. Y me tocó empezar a meterme, ¿ya? Y de alguna manera las invasiones biológicas son tal vez uno de los ejemplos importantes donde sociedad y naturaleza se juntan. Hay pocas cosas más antrópicas que una invasión biológica. Los seres vivos, lo facilitamos mucho el movimiento de seres vivos por nuestros propios intereses. Así que me pareció un tema súper entretenido, fascinante, así que aquí estoy metiéndome y aprendiendo mucho en este proceso. Bien, Gracias. muchas gracias, Bea. Y bueno, falta nuestro último panelista que se presente, que es Daniel Gómez. Ahí si quiere puede presentarse también. Gracias, Diego. Es un placer estar nuevamente acá, rodeado de ustedes y lo que nos acompaña, nuestros colegas y asistentes.
Yo soy profesor del Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, amistosamente apodada La Ballena, ¿no es cierto? Aquellos que circulan por la universidad la conocen. Y además, bueno, dirijo el núcleo de milenio de investigación en salmonio invasor austral. Este grupo de especies muy interesantes que tienen esa dualidad, ¿no es cierto? Que por un lado han sido introducidas de manera exitosa en los 5 continentes y por su importancia como especies que mantienen pesquería. Y eso es importante, como resaltaba Beatriz, que la relación del hombre con estas especies es muy estrecha. En su rango nativo ya era muy estrecha y en el rango introducido también es importante. Y estamos interesados también en poder estudiar esa relación. Nada, feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Daniel. Y bueno, para ir entrando en materia, le vamos a pedir a Garen que nos cuente más o menos en palabras simples qué es lo que entendemos por invasiones biológicas y especies invasoras. Ok, perfecto, Loreto. A ver, cuando nosotros hablamos de una invasión, generalmente nos referimos a aquellas especies que son transportadas por el ser humano, ya sea de manera intencional o de manera accidental, hacia una nueva área que no hace parte de su rango de distribución nativa originario, ¿sí? Entonces, en el momento en que el humano está trasladando estas especies hacia una nueva área, todo esto hay que verlo como un proceso de inicio que es el transporte, la introducción hacia una nueva área. Luego, cuando estas especies se introducen en una nueva área que no es su área nativa, entonces lo que sucede, lo que va a pasar a continuación es que va a haber un proceso de establecimiento. ¿Y cómo ocurre ese establecimiento? Generalmente con interacción con las especies nativas, y estas pueden ser positivas, negativas o neutras. Y luego de que ocurre este establecimiento, por medio de que las especies se pueden reproducir en esta nueva área, pueden formar poblaciones naturales, además pueden hacer uso de los recursos de estos lugares, ocurre entonces lo que es la expansión hacia nuevos lugares, más allá de ese lugar donde se introdujo por primera vez por el ser humano. De igual forma, hay algunos autores que agregan a este proceso, para hablar del éxito de invasión, un impacto. Si ocurre o no un impacto sobre la biodiversidad nativa, entonces también podría considerarse como una invasión exitosa, ¿sí? Eso en simples palabras. Súper, muchas gracias. Sí, bueno, y por lo que hemos escuchado recién, sabemos que las especies invasoras es algo que, bueno, ocurre a nivel global. Y, pero enfocándonos más acá como a realidad, como contexto de país, no sé si Daniel quizás podría ayudarnos un poquito acerca de qué es lo que ocurre acá en Chile con respecto a las especies invasoras. Sí, por supuesto. Bueno, Garner lo dijo muy bien, son el transporte, ¿no es cierto?, de especies que son de otros hábitats y de otros continentes, si vienen de muy lejos y son transportadas, ¿no es cierto?, miles de kilómetros y son introducidas en diferentes ecosistemas. Y es un fenómeno global, o sea, absolutamente global. Beatriz también lo dijo, no hay nada más antrópico que las invasiones y el movimiento de especies de lugar a otro de manera ya sea casual o de manera intencional. Y obviamente Chile no es una excepción. Chile tiene, yo diría que el catastro más actualizado, que es cerca de 1120 especies exóticas naturalizadas, que son especies que son exóticas, pero que han sido introducidas de manera exitosa y completan su ciclo de manera natural, sin asistencia, digamos, del ser humano. Yo diría que ese es como el último conteo de especies y abarcan todos los grupos taxonómicos, todo lo imaginable: mamíferos, aves, reptiles, anfibios, ayúdenme ustedes, pues, algas, plantas, vasculares, Desde todo bacterias, organismo. todo. Sí, Sí, hongos, sí. bacterias, sí. Hay A bacterias que tienen cualquier nivel de distribuciones, organización. sí, hay bacterias que son globales, pero hay bacterias que son locales igual y que también han sido transportadas de diferentes continentes a otros continentes. Así que Chile no es excepción. De hecho, Chile es un lugar, yo creo que es tal vez
uno de los lugares, por su gran rango de ambientes que tiene y somos un país, ¿no es cierto?, que abarca muchos grados de latitud. Por esa razón, yo creo que el estudio de esta especie igual es bien, bien interesante porque algunas son súper abundantes y están en todo el territorio. Entonces, eso abre una serie de avenidas de investigación en ecología, evolución, socioecología, digamos, para entender cómo el hombre interacciona con estas especies también. Así Sí, yo que, voy a intervenir ahí un sí, poco, adelante. Daniel. Algo muy curioso, y es que cuando yo empecé a estudiar invasiones, y sobre todo estando aquí en Chile, había una idea que se manejaba en la literatura y era que Chile podría estar protegido de alguna forma a las invasiones y por eso en la literatura se veía tan poca registro de especies invasoras. Entonces se pensaba que por tener en el norte al desierto, al sur la Antártida, a un lado el mar, al otro lado la cordillera de los Andes, entonces se pensaba que a lo mejor había como una barrera biológica que no estaba permitiendo de manera, comparado con otros países, la llegada de nuevas especies. Pero en cuanto se fue avanzando en la exploración y sobre todo ese último registro que menciona Daniel, que creo que es del 2020, ¿cierto, Daniel? Maprox, ya Sí, se efectivamente, sí, encontró un 2020. catastro de unas 1000 y tantas especies que eran exóticas naturalizadas en Chile, que es un número mucho más elevado de lo que se había registrado anteriormente. Wow, Wow, sí, son hartas. wow, sí. Son caletas. Sí, literalmente son muchas especies introducidas. Sí. Oigan, retomando algunos elementos que mencionaron anteriormente, como esta estrechez que existe entre, digamos, como las comunidades humanas y los ecosistemas, quisiera dirigirle una pregunta a Beatriz. Ya hablamos un poco de cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad, digamos, como el efecto antrópico en las invasiones. Pero en tu perspectiva, Beatriz, ¿cuál es el impacto que tienen las invasiones en la sociedad y cómo afectarían también a las comunidades locales? Mira, fíjate que uno siempre tiene que pensar en sociedades humanas, pero nosotros no somos sociedades humanas, somos sociedades mucho más que humanas, tenemos especies compañeras. Imagínate nosotros sin el trigo, nosotros sin las gallinas, nosotros sin las palomas, ¿ya? Somos sociedades interespecies, animales, vegetales, ¿ya? Entender al humano como separado de lo demás no está bien, o sea, no nos permite entender la realidad y la realidad social. Tenemos estas especies compañeras y donde vamos y donde nos instalamos con estas especies compañeras, queriéndolo, ¿ya? Queriéndolo traemos las vacas, traemos el trigo, qué sé yo, traemos los salmones y las truchas, ¿ya? No, nos gustan los salmones y las truchas, muchas veces los pececitos que son nativos no nos parecen tan apetitosos, los introducimos, ¿ya? Y también traemos un montón de especies que no queremos traer, pero las traemos igual, las ratas, los gorriones, cantidad de algas, de insectos, algunos tipos de mariscos, qué sé yo, un montón de especies que se vienen con nosotros, que son parte también de nuestras especies compañeras, aunque nosotros no queramos que lo sean, ¿ya? Porque a lo mejor no las elegimos como compañeras, pero ellas nos eligieron a nosotros. ¿Ya? Algunas de estas especies tienen una importante relevancia económica. El caso de los salmones y truchas, claro, los trajimos a propósito, los introdujimos y los introdujimos para que nos acompañen y para poder tenerlos ahí. Y el problema que hay es que se da esta distancia que tenemos con especialmente los salmones y truchas, que por una parte nos gustan mucho, a todo el mundo le gustan los salmones y truchas, y por lo mismo hay como una negación social a los otros impactos que puedan tener. De hecho, como problema es invisible, uno dice, la gente de hecho no entiende y le cuesta entender a las truchas como invasoras. Al contrario, qué rico tener más truchas, nos encantaría que los ríos estuvieran saltando de trucha, que pudiéramos agarrarlo nomás así con un chinguillo, ¿ya? Entonces, de hecho, la ley las protege más que considerarlas como una especie invasora. Entonces, yo creo que hay poca conciencia de eso que somos nosotros con otras especies y poca conciencia en lo bueno y en lo malo. O sea, poca conciencia en términos de que tenemos que cuidarnos con las otras especies, pero también reconocer
estos efectos y estas consecuencias no deseadas que tiene eso, que tiene eso, y reconocerlas como algo que hay que trabajar, que hay que abordar legalmente, científicamente, ¿ya? Entonces yo creo que hay mucha invisibilidad sobre las especies invasoras, salvo que no sean útiles. Cuando no son útiles las empezamos a cuidar e incluso a proteger. Sí, qué bien, ¿no? Efectivamente. Eso que menciona que menciona Bea, que Interesante. esa Sí. paradoja de una especie que quizás no es muy buena, pero que bueno, nos sirve y si es buena para nosotros, entonces como Mm. es un punto súper interesante a tener en cuenta. Y bueno, aprovechando que ya metieron un poquito acerca ya de los animalitos que viven en el agua, aquí nosotros, bueno, aparte del tema que íbamos a hablar, igual tiene que ver mucho con los ambientes acuáticos, principalmente con los ambientes acuáticos continentales, porque uno cuando piensa en el sistema acuático piensa en en el mar o en la playa, y obviamente ahí también ocurren inversiones, pero también ahí pasa algo muy distinto en los ecosistemas acuáticos. No sé si algunos ahí, Karen o Daniel, quieren aportar respecto a eso, acerca de qué tan grande es el problema cuando uno habla de los sistemas acuáticos, y acá en Chile sobre todo. Daniel con los salmones primero. Bueno, Daniel, con los No, pues salmones. ya hablemos, si quieres parte tú, Karen, con la carpa. Ya, bueno, a ver, ¿qué se sabe? A nivel continente, bueno, generalmente yo he estado más enfocada en lo que es la parte marina, pero también he trabajado con un grupo que son las carpas, como le dicen los ciprínidos, a nivel global. Y a nivel global, las carpas son un problema eh, ecológico que genera mucho impacto. ¿Cuál es el punto? Claro, como decía Beatriz, económicamente el ser humano nos llama la atención ver este tipo de organismos porque lo vemos como consumo. Entonces es un punto muy delicado socialmente de cómo le dice uno a la gente, oiga, esto tiene un impacto. Y yo creo que el rol de nosotros como científicos, como conocedores de estos temas, es precisamente ahí, saber cómo llegar a la comunidad e indicarle que es que aparte de que sí, bien, inicialmente es un importante recurso como proteína y económica también para los humanos, también tiene distintos impactos que tal vez no se ven a escalas muy locales o a escalas de corto tiempo, sino que se ven a escalas de largo tiempo, larga data. Y bueno, iniciando viendo la parte social. Si pensamos en lo que son las identidades, yo creo que Beatriz ahí me va a ayudar un poco, en la identidad de las comunidades socialmente, si introducimos una especie que es exótica de otra área, que no hace parte de la identidad de la comunidad nativa social del ser humano, con lo que ha convivido naturalmente, y vamos perdiendo por medio de estas especies introducidas aquellas especies nativas que han estado ahí, aparte de ese impacto ecológico sobre la biodiversidad que va a tener el perder especies nativas, también se va perdiendo un poco esa identidad de cuáles son las especies que nos representan como comunidad, cuáles son esas especies con las que nos hemos identificado a nivel social, local, por mucho tiempo. Y bueno, un poco más allá de eso, hay distintos impactos, impactos ecológicos en la biodiversidad, en interacciones, en pérdidas de especies y impactos a nivel evolutivo, que era lo que hablaba un poco al principio. De hecho, nos dimos cuenta hace poco en el estudio que hice durante mi tesis de doctorado también, que no solamente es lo que estamos viendo ahora, sino lo que ha ocurrido a través del tiempo, como el ser humano, desde que empezó a moverse hace unos 60.000 años, ha movido especies de un lugar a otro y eso ha tenido repercusiones a lo largo del tiempo. ¿En qué? Sí, en una evaluación vimos que especies que son exóticas, en este caso hablando de las carpas, invasoras, tienen efectos sobre rasgos que están asociados generalmente al éxito de la invasión, como el tamaño de las especies, el tamaño corporal de estos peces, tasas reproductivas, tasas de longevidad, rasgos que siempre se han asociado a que hacen que una especie sea más invasora y no. Y lo que estamos viendo es que la introducción a lo largo del tiempo, no hablando solo del presente de las especies, está generando que especies invasoras sean entonces especies que son más grandes, que se reproduzcan en mayor cantidad, que vivan más tiempo. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que eso tiene un impacto sobre especies que son nativas. O sea, competitivamente se están comportando y se van a comportar mejor
que las especies nativas iban a tener una ventaja a nivel ecológico dado por un proceso evolutivo, ¿sí? Interesante. ¿Puedo Wow. meterme aquí un poquito? Sí, Sí, claro, por vea. supuesto, vea. Oye, tienes toda la razón, ¿ah? Tienes toda la razón. O sea, las especies y con quién estamos tiene mucho que ver con nuestra identidad. ¿Ya? Como decía antes, esta idea de las especies compañeras es súper importante. ¿Ya? Una comunidad de algueros es alguera con las algas. Una Claro. comunidad pescadora es pescadora con los peces que están en ese lugar. ¿Ya? Entonces, cuando hay transformaciones de quienes nos están acompañando, también hay transformaciones de las prácticas y de las identidades de un lugar. Eso definitivamente tienes toda la razón. Y en ese sentido, también las especies invasoras son expresión de nuestra homogeneización cultural y nuestra homogeneización material. O sea, cuando digo el ser humano o se han ido introduciendo salmones en todas partes, lo que se ha introducido también es una imagen de cómo un río tiene que ser y cómo la naturaleza tiene que ser, que básicamente es este río norteamericano, este río europeo, digamos, que tiene salmones, y no nuestros ríos que tienen lampreas o tienen otras especies que son de acá. ¿Ya? También en el fondo hay harto, no es casualidad que se vayan acompañando aquellas especies, que por una parte son especies, como ustedes bien lo explican mejor que yo, que se reproducen más fáciles, tienen propágulos, etcétera, sino que son las especies que acompañan las formas culturales que son hegemónicas. Mm, muy interesante, Vita. Súper Sí, interesante. Sí, Quisiera, Dieguito, ¿puedo agregar algo ahí o no? O ya se me pasó No, por se me supuesto. pasó el tiempo. no, Por supuesto agrégale, Oye, que sí. agrégale, agrégale Hable nomás. nomás, hable. Hable nomás, don Daniel. Sí, por No supuesto que solamente sí. quería agregar algo que era que las carpas, bueno, todos los que somos de Concepción, imagino que nos acompañan personas de otros lugares igual, pero Concepción, las lagunas de Concepción están llenas de carpas porque son peces ornamentales, ¿no es cierto? Hay otros peces ornamentales, pero son adornos y, y son especies, digamos, que son muy buenas propagándose, como habla Garen. Entonces está el riesgo que si esa laguna está conectada con otros tributarios y tiene acceso a otros sistemas acuáticos, se va a propagar. Entonces no sé si eso está considerado también cuando ocurre, digamos, la decisión de poner estos peces que son hiper exitosos. Las carpas sobreviven con niveles de oxígeno bajísimos, digamos, en pleno barro, las alimenta. Yo le decía a mis alumnos del curso de primer año de biología ambiente y vida que uno les tira pancito a las carpas y las carpas están súper contentas de comiendo pan. Son como mascotas, entonces, y muy buenas reproduciéndose. Entonces, es también, hay riesgos asociados a esas decisiones que toman, ¿no es cierto?, municipios en relación cómo usamos estas especies como con fines ornamentales. Hace poco, por ejemplo, ahora metiendo en el tema también de otras especies exóticas invasoras en sistemas acuáticos de agua dulce, están las tortugas de orejas rojas, por ejemplo, que Precisamente. también son especies ornamentales, y alguien, obviamente, que no quería más su tortuga de orejas rojas, decidió tirarla a un canal, ¿no es cierto?, o tirarla a un pequeño río, y son igual extremadamente exitosas. Hay un proyecto, de hecho, de ciencia ciudadana o de colegas de aquí en el departamento que están analizando, tratando de estudiar la población de eh, tortugas de oreja roja en el canal Ifaldi, que está ahí, el que pasa frente al espacio Marina, están por todos lados, y de hecho difíciles de capturar, me estaban contando, pero están porque la gente las ve. Así que tenemos un problema justamente por esto de la relación estrecha de seres humanos con estas especies que se supone que eran acompañantes y que en algún momento las personas toman la decisión obviamente equivocada de soltarlas y liberarlas, ¿no? Claro. Daniel, estamos recogiendo, perdón, unas preguntas que nos dejaron en el chat y nos preguntaron la diferencia entre lo exótico y lo invasor y si todas estas especies tendrían, digamos, el impulsor de todo esto es el vector humano. Después hay otra pregunta pero vamos por partes. Sí, esa altas Sí, preguntas también son. el fenómeno de especie exótica es 100% resultado de los seres humanos, eso no hay ninguna duda al respecto. Ahora, hay especies que son exóticas, pero están contenidas tal vez en ambientes maceteros, por ejemplo, puede tener especies exóticas en maceteros y que no se propagan o que no
simplemente están, o son exclusivamente de cultivo. Tal vez, por ejemplo, el eucalipto, que es una especie que está plantada pero que no va a propagarse de manera natural. Entonces la diferencia entre una especie exótica y una especie exótica invasora es esa habilidad que tienen las especies que una vez establecidas, ¿no es cierto? Empiezan a reproducirse, empiezan a propagarse, empiezan a proliferar, a aumentar su rango de distribución y con eso los impactos que generan. Así que esa es como la distinción. Tendrían siendo un subconjunto. Si las especies exóticas son un número muy grande, ¿no es cierto? Las especies exóticas invasoras vendrían siendo un subconjunto de ese universo de especies exóticas. Eso, un poco ahí como para verlo, como decía al principio, como un proceso, como el estado o el estadio de ser exótico es una parte como más inicial, si lo vemos como un continuo, como un proceso, donde la especie se traslada por el vector humano, está ahí latente, como dice Daniel, está introducida, está tal vez estableciéndose, pero está contenida, no logra escaparse de esa condición de estar aislada en algún lugar, ¿sí? A diferencia del invasor, como lo explicaba Daniel. Súper. Muchas gracias, Karen. Y bueno, la misma persona igual había preguntado acerca de cuál es la opinión de que existan leyes que protegen a especies invasoras. Bueno, una pregunta difícil de responder, pero no sé quién de ustedes quiere hablar respecto al tema. Quisiera abordar eso. Sí, pero es algo bien complejo. Sí, es que es complicado porque también hay una cosa, nosotros pensamos en forma antropocéntrica y no biocéntrica. Entonces, si alguna especie es invasora para nosotros, finalmente nos preguntamos si es invasora para nosotros o es invasora para la comunidad biológica, no sé cómo se llama, digamos, el ecosistema en su conjunto. Un ecosistema, claro. Pensando específicamente en los salmónidos, la mayoría de la gente no las considera invasoras, pues las considera como algo positivo en los ríos, digamos, ¿ya? Y desde una visión muy antrópica, desde una visión de qué es lo que nos interesa a nosotros y qué es lo que nosotros comemos, ¿ya? Entonces, yo creo que los marcos legales, y es urgente en los contextos de crisis que estamos viviendo, tienen que pasar desde lo antrópico a lo biocéntrico, pero va a ser un proceso súper lento. Y políticamente es muy difícil, vemos que, de hecho, políticamente súper difícil en este contexto. Sí, bueno, para ahí también aportar un poco, tenemos en Chile el SAC, que está con la parte más terrestre, digámoslo así, hace un buen trabajo, digamos, en la contención, prevención, en las entradas, no sé, cuando ustedes han viajado en el aeropuerto, siempre está el SAC, ahí no es tan cansones que se vuelven, pero es súper necesario que estén ahí revisando lo que todos traemos en la maleta o lo que sacamos porque precisamente son uno de los vectores por donde más ingresan especies de manera ya sea accidental o intencional, ¿sí? Luego, algo en lo que tal vez estamos ahí un poco más al debe en la parte marítima, con las aguas de lastre, donde también, y también lacustre, en las aguas de lastre en barcos, donde se transportan millones de especies diariamente, y si pensamos en Chile, que tiene una costa gigante con varios puertos, la probabilidad de que lleguen especies en aguas de lastre es altísima. Sí, Y claro, existen algunos mecanismos y medidas para tratar de mitigar un poco esa llegada, pero de ahí a que eso se cumpla y sea totalmente efectivo, hay una brecha, creo yo, un poco grande. Wow. Sí, efectivamente. Em, en los comentarios hay un comentario que establece la importancia de la lectura que hace Beatriz justamente sobre la ética y la estética, oh, wow, digamos respecto a lo que se considera invasor en el imaginario de la cultura. Ojo con eso, porque, y preguntarte igual, Beatriz, no sé cómo es generalmente en las comunidades cuando se habla de invasor. Tú mencionabas que las comunidades estaban felices a veces con estas especies. ¿Nos puedes contar un poco más de eso? Bueno, yo creo que eso va a variar de acuerdo a cada comunidad. Cada comunidad tiene su concepción de la naturaleza, lo que considera que es del lugar y lo que no es del lugar, y generalmente está muy asociado a lo que usan, ¿ya? A lo que usan y a lo que te moleste o no te moleste. ¿Ya? Todo el mundo sabe que las chaquetas amarillas son invasoras porque a nadie le gustan. ¿Ya? No todo el mundo sabe que las truchas son invasoras.
¿ya? Tiene que ver con eso. Entonces, en ese sentido, cualquier programa o de erradicación o de control de la especie o de transformaciones legales va a estar muy asociado a cómo las personas están construyendo eso en el lugar, ¿ya? Y eso. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Sí, yo quería Y agregar nomás lo que dice Bea, que nosotros siempre hacemos la distinción cuando hablamos con, sobre todo, usuarios de pesca recreativa, que en general tienen una relación súper estrecha con estas especies, sobre todo con salmones, me refiero a los salmones y truchas, que considera la palabra invasora ofensiva. Yo he estado con gobiernos regionales en que se ha discutido, no sé, planes, ¿no es cierto?, en relación a y proyectos y me han dicho que no comparten en absoluto, digamos, el nombre. Pero yo les digo, bueno, esto tiene que ir más bien con la escuela de pensamiento que es la ecología, la rama de la ecología, que es la ecología de invasión. A lo mejor la persona que lo acuñó no estaba pensando en las repercusiones sociales, digamos. Yo creo que, de hecho, ya tal vez eso se acopla un poco más tarde el componente social, a los impactos sociales de las instrucciones. Pero me lo han dicho, o sea, consideran lo consideran una palabra ofensiva. Yo le digo, la verdad es que no tiene mucho que ver no pasa, digamos, un juicio de valor a esta especie, es simplemente que desde el punto de vista de su habilidad para colonizar son muy buenas, digamos. Colonizan rápidamente ambientes y si las personas las propagan, se propagan de de manera natural rápidamente. Imagínense si alguien está liberando miles y miles de juveniles de salmones como lo hizo Chile prácticamente todo el siglo XX. Entonces el resultado es que tenemos salmones y trucha por todos lados. Entonces, es aclarar un poco que la definición es una definición que nace y se acuña con el inicio de esta disciplina, que es la biología de invasiones. Las primeras personas que estudiaron seguramente le encontraron paralelos a los procesos de invasiones humanas, qué sé yo, guerras, y que bueno, sí, Tiene sí, connotaciones. tiene Sí, connotaciones, sí, y algunas veces fuertes, al punto de generar rechazo absoluto, digamos. claro. Y qué interesante, voy a opinar aquí un poco, Daniel, lo que dices, porque de hecho, bueno, hay un montón de sinónimos cuando nos referimos a especies que son exóticas, Ajá. invasoras, la llaman pestes, alien y una cantidad de conceptos que siempre tratando de apuntar a algo que no pertenece a un área, ¿cierto? Entonces, como lo dice, ya decirle invasor suena negativo, imagínate cuando le dicen, no, es una peste, cuando hablamos de peste nos imaginamos algo directamente negativo. Y es que lo que yo pienso es que generalmente cuando el ser humano hace estas introducciones de manera voluntaria, como para el mascotismo o el consumo, yo pienso que generalmente no tiene esa connotación de que lo hace por algo negativo, porque va a impactar, porque va a generar un mal a la sociedad o a la biodiversidad nativa, sino que está supliendo una necesidad como en el caso, no sé, las tortugas que mencionaba Daniel, que la gente las compra porque son bonitas, porque para los hijos se va a ver bien en un acuario, pero nadie piensa qué va a pasar con la tortuga después cuando crezca. Quizás nadie sabe que la tortuga crece tanto y que después se va a encartar con esa tortuga. Y es lo que pasa. La gente las compra, es pequeñitas, lindas, y luego cuando tienen una tortuga gigante en un acuario dice, ¿y ahora qué hago con esto? Que no me la puedo comer, porque si se la pudieran comer, bueno, no sé, creo yo que no se las comen, van y las tiran al lago, a una laguna, y ahí es donde empezamos a tener un efecto, un impacto negativo. Lo mismo que pasó hace ya varias décadas con el castor canadiense en Tierra del Fuego, que lo trajeron. De hecho, uno de los motivos que se registran por la introducción es para aumentar la biodiversidad nativa y la industria peletera. Y seguramente que esa era su intención. Yo no pongo en duda que eso haya sido su intención, que no había una negra intención detrás de todo eso, como lo es generalmente con estas introducciones, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Ninguno de ellos pensó. De hecho, se protegió la caza del castor como por 30 años, porque era importante mantener al castor y las poblaciones del castor. ¿Y qué pasa ahora? Tenemos un grave problema con el castor, ¿cierto?
Entonces hay un poco de ejemplo en cuanto a la intencionalidad de esto y sus efectos. Sí, toda la razón, Garen. Sí, súper bien. Bueno, tu comentario. Y también lo que decía Daniel, también. De hecho, bueno, ayer en la charla que hicieron también a la semana sobre invasiones, de Aníbal Pauchar, que estuvo súper buena, él igual hablaba mucho que acerca que el término a veces especie invasora, cuando uno dice, nombra una especie como especie invasora, como que la hace quedar como con una especie de estigma. Y que en realidad no es que la especie en realidad tenga la culpa, sino que es un proceso. Entonces, como que la especie, por dadas condiciones, se empezó a comportar de tal forma y empezó a proliferarse. Pero no es en sí que la especie sea lo malo, sino lo malo fue el proceso en sí lo que está causando problemas. Entonces, como igual es importante como intentar hacer que la gente diferencie un poquito de eso. Como el término de especie invasora no necesariamente hace que la especie sea una especie mala, sino que el proceso en sí es algo que acarrea cosas negativas y es algo que nosotros como sociedad deberíamos como empezar a tomar en cuenta o a ver cómo lo regulamos. Claro, yo solamente comentar que cuando hemos conversado a veces de especies invasoras con comunidades que no son científicas necesariamente, a veces ocupamos el término no nativo y Mm. así se reduce un poco como el rechazo. Retomemos una pregunta que está en el chat para que no se nos Hay pierda. hartas, se nos juntaron muchas, Sí, sí, gracias ya, por participar. Eh, sí. ¿Cuál es la implicancia de las especies invasoras en ecosistemas con alto grado de endemismo, como el dulce acuícola? Ahí cualquiera puede levantar la mano y responder de los panelistas. Bueno, ¿No? yo voy a hablar. Pensemos Gracias, en Karen. estos sistemas dulceacuícolas donde tenemos ya el introducir una especie va a generar en un sistema que no es el suyo naturalmente, ya de por sí va a generar un impacto. Muy pocas ocasiones este puede ser positivo viéndolo desde distintas perspectivas, generalmente ocurre un impacto negativo, ¿sí? Y ahora pensemos en qué pasa cuando hay especies endémicas, y sobre todo Chile es un caso muy especial porque tiene una alta concentración de especies endémicas. Entonces, ¿qué pasa cuando en un ecosistema tenemos especies que solo están ahí? Porque a eso hace referencia el término endémico, especies que están restringidas en su área de distribución a un solo lugar y no están en otras partes, ¿cierto? Entonces, pensemos, si introducimos una especie que no pertenece a esa área y que viene con, llamémosle, habilidades o características especiales o mejores características que lo hacen un potencial mejor competidor sobre los recursos, hace mejor uso de ellos, ¿cierto? Puede depredar aquellas especies nativas y si estas especies son endémicas, es decir, no las encontramos en ninguna otra parte, entonces el desastre o el impacto sería mucho más elevado, porque es decir, estamos generando extinciones que pueden ser locales o extinciones globales sobre especies que solo están en un área y que están siendo desplazadas o eliminadas por especies exóticas invasoras. ¿Sí? Así que yo creo que ahí el problema se agrava. Wow. Sí, sí, se ocurre bastante. Y de hecho, igual aquí nos comenta también Jimmy que dice que el problema de la introducción de las especies invasoras en Chile es que no hay control correcto. Diría que los servicios públicos fiscalizadores retienen las especies invasoras que entran por contrabando. Que no funciona muy bien la regulación ahí. Claro, que digamos que dentro de todo igual es reciente este tema como en la palestra pública. Mm. O sea, yo creo que lo que dice Jimmy, sí, bueno, Garen hablaba del SAC, sabemos que el SAC es como la barrera ahí de entrar en el caso del transporte aéreo, bueno, y también terrestre, pero imagino que hay todo un mercado de contrabando de especies que pueden ser, bueno, algunas exóticas, no sé si exóticas invasoras, pero sabemos que existe todo eso. Y si hay movimiento eh, no documentado de especies de un lugar a otro, eso igual es una receta para que especies que a lo mejor eran exóticas se conviertan en exóticas invasoras. Y yo creo que igual lo que hace mención, no me acuerdo el nombre de quien hizo la pregunta, es un poco a que, ok, sí, tiene razón, lo que se fiscaliza es lo que uno entra por contrabando, pero es bien cierto que hay maneras de introducir especies de manera legal, entre comillas, y que sean estas autorizadas para el ingreso. Y
eso se hace mediante formularios que lo tienen el Cernapesca por la parte marítima y el SAC por la parte aeroterrestre. Y es bien cierto que de cumplir con características que se solicitan para el ingreso, estas se pueden autorizar. Y de hecho, yo no sé si sigue vigente, pero por ejemplo, para introducir especies en acuarios, mascotismo, se basan en un argumento de algún artículo que dice al libre desarrollo del comercio. Entonces, no puedes prohibirle a alguien ese libre desarrollo del comercio y debes permitirle que introduzca esa especie como con un fin comercial, que en este caso es el mascotismo, no sé, acuarios y otros. Claro. Por ejemplo, poner una piscicultura en Mm, una parte de un exacto. reloj, por ejemplo. Sí. Creo que voy a querer hablar, Está pero está silenciada. muteada Beatriz. Veitra, Pero eso además, considerando que la legalidad funciona. Exacto. Porque, o sea, pensemos lo abiertas que son las fronteras, pensemos solamente en la cantidad de inmigración ilegal que tenemos, ¿ya? Las fronteras son espacios súper porosos, ¿ya? Y el Saga es un súper trabajo, pero en todos los pasos en Chile pasa mucha gente todos los días y ahí la posibilidad de meter cosas es enorme, Mm, incluyendo mascotas. claro. Claro, sí. De hecho, bueno, me acuerdo de que hace poquito que estuvimos justo trabajando en el norte, ahí como que contaban acerca de cómo fueron introducidas las truchas en el norte, o sea, en el lago Chungara, en el Parque Nacional. Y bueno, la verdad si quiere puede contar la anécdota porque yo no, ella fue la que se sabe el chisme mejor. Un señor nos contaba cómo introdujeron truchas en el lago Chungará. Tengo que, obviamente, reservar su nombre, pues me lo dio en reserva, obvio. Eh, que desde Bolivia, en un cántaro, se trajo como 15 alevines de trucha para poder introducirlos ahí. Entonces, claro, ahí la frontera no es como que les fueran a revisar, o quizás tampoco conocían en ese tiempo el impacto que podía tener la trucha en ese lago, como si ahora está mucho más estudiado. Em, bueno, sigamos con las Ya, preguntas, Dieguito. disculpa, Ah, es que perdón, es dale. súper impactante porque uno dice, mira, introdujo trucha. Oye, pero proteger los castores nos cuenta Karen recién, o sea, sí. por 30 años. ¿Ya? Claro. Sí, Y sí, además, sí, una sí. especie que ni siquiera es económicamente atractiva, ¿qué? ¿Van a ser sombreros de castor? ¿Ya? Industria peletera en ese entonces, las Sí, pieles y puede todo ser eso. Claro, las pieles, Sí. las pero pieles. o sea, estamos hablando, insisto, que también están estos imaginarios de naturaleza, y yo me imagino que estos tipos miraban el sur de Chile, y claro, y veían Claro, Suiza, veían, o sea, eh, ¿cuántos hoteles hay que se llaman la Suiza andina? Entonces los tipos, Claro, claro, ¿y qué falta aquí? ¿Qué falta de esta naturaleza que estamos viendo? Claro, me faltan las truchas, me faltan los castores, me faltan todas estas cosas que están en esta Toda la razón, sí. naturaleza norteamericana, qué sé yo, y las vamos trayendo, los pinos, ya, las secuoyas, tienes un imaginario de cómo la naturaleza tiene que ser, que es de otra parte, pues. claro, Exacto. cómo la historia se repite con respecto a la colonización. ¿Ah? Sí, Nadie lo Claro. nunca. o sea, yo me sí. evitaba porque está medio evitado el nombre, pero yo creo que hay un imaginario súper colonial de la naturaleza, ¿ya? Mm, Y de aquello que tiene que habitar el lugar. Entonces aquí tenemos bosque, pero falta la secuoya, aquí tenemos bosque, pero Mm, faltan los castores, faltan los salmones, así que traigámoslos. claro. Mm, exacto. exacto. Ujú. Ya. Así Carola que, nos bueno, pregunta. dilo Sí, tú. la Carola la puedo contestar yo porque yo le respondí a un caso bien interesante ese de la pibra preputialis, que es una especie de, es un pibre básicamente, es un pariente lejano del pibre, del pibre que comemos nosotros en el sur, ¿no es cierto? La pibra chilena. ¿Y es rica? Parece que menos rica que la otra, pero es un pibre grandote, fíjate, y resulta que se ha estudiado bien en la zona de Antofagasta, eh, y está como restringida a una bahía, si no me equivoco, ella la nombra, la bahía Mejillones, si no me equivoco, ¿no? Se asentó en Antofagasta, y resulta que mucha gente pensaba que era una especie como endémica Bahía San Jorge. Sí, ahí dice, me aclara Jimmy, gracias Jimmy. Toda la gente pensaba, o mucha gente pensaba que era una especie casi endémica de esta bahía, digamos.
Y resulta que al parecer es una especie que llegó desde otras latitudes, ¿ya? Es una especie, pero que está circunscrita solamente esta bahía. Entonces, la pregunta de Carol es como bien pertinente. ¿Se puede considerar una especie invasora si solamente habita en esta bahía y no ha llegado a otra parte más? Yo creo que a lo mejor se podría considerar una especie naturalizada, exótica naturalizada, pero que su distribución es tan acotada que a lo mejor todavía no es invasora. O el proceso de invasión fue muy pequeño, digamos, no alcanzó a seguir Uno pensaría que con las corrientes podría a lo mejor haber alcanzado otros sitios, más allá de esta bahía, pero parece que no. Parece que solamente está ahí. O puede ser una invasión latente que está ahí en su Sí, proceso bueno, eso es lo otro también. Sí. de iniciar el crecimiento. Es que el problema con esto es que generalmente cuando detectamos una invasión es porque ya tiene un tamaño poblacional súper elevado y nos damos cuenta de que la especie está, porque generalmente durante sus primeros estadios, mi primer proceso, cuando se introduce, que generalmente son pocos individuos, es muy poco probable, a no ser que uno cuente con suerte de encontrarse algo y que uno sepa que no es de ahí. Correcto. Bueno, y eso habla también, releva la importancia de que estos son procesos. Las invasiones no son estáticas, ¿no es cierto? No son procesos estáticos, son altamente dinámicos y la importancia de mantener programas de estudio más o menos continuos es importante, pues. Monitorear eso. Así, porque podría cambiar, yo creo en cualquier momento podría cambiar la distribución de esa especie, pero yo sé que la consumen harto, a pesar de que, como dice Jimmy, solamente se consumen los sifones, pero entiendo que mucha gente la extrae, así que yo no sé si eso significar como un sistema de control, digamos, costero de las comunidades. Ujú. No Jimmy conocía dice que por las esa corrientes especie. parece que entonces lo que podría hacer es que es una especie exótica naturalizada, pero que está autocontenida gracias al sistema, a la circulación que tiene, digamos, esa bahía, pero a lo mejor en cualquier momento, si cambia la circulación de esa bahía, podría llegar a otro lado, no lo sé. O hasta que alguien más tome unos pocos individuos, los No, por favor. traslade Claro. a otro lugar O, y ya, fuimos. claro. Pero aún así, aunque esté Pero, contenida, por lo que estaban hablando, igual, como que esté generando efectos, pues como que el mismo Jimmy ahí comenta que sí, empezó a desplazar sí, a la otra especie, entonces es igual ahí está como esa. justamente eso, que a lo mejor no hay suficiente estudio. Sé que hay algunas personas que han estudiado, porque una especie de piure bien interesante, tiene formas distintas dependiendo de dónde está. Hay zonas del lugares, ¿no es cierto?, en que tiene una forma que es más achatada, y en otros lugares, dentro de la misma bahía, tiene una forma más alargada. Tiene como morfotipo. ¿A qué responden esos morfotipos? Esa es la pregunta. Es plasticidad, ¿no es cierto?, de un mismo genotipo, a lo mejor que en diferentes ambientes, uno más profundo, otro más o menos, no lo sé. Pero hay harto, han habido estudios, yo no sé si estudios de los fenómenos de ecología de la invasión de esa especie, o ecología, ¿no es cierto?, de la colonización de esta especie en Bahía San Jorge, pero hay aspectos todavía interesantes, yo creo que se pueden estudiar. Oh. Súper. Sí, por si acaso, alguien me había hecho unas preguntas antes. No pude escribir en el chat, pero me las mandó por interno. Y me preguntó que, la pregunta es, ¿qué tiene que ver cómo se visualiza el tema desde un punto de vista ecológico respecto a las invasiones? Si el panorama es un poquito catastrófico y qué medidas existen. Eso me preguntaron. No sé si quiere responder ¿Dónde está la respecto a... pregunta, Diego? ¿Le puedes Ah, es que me la escribieron por otro chat. No, Ah, me te la la dieron por pudieron otro lado, escribir ya. por acá. Repítela, Sí. por favor, repítela. Y que hablaba acerca de cómo respecto al punto de vista como desde el estudio de la ecología. Si el panorama que tienen las especies invasoras es muy catastrófico a nivel de conservación. O Y si es sea, así, ¿cuál sería como el camino, las medidas que existen como para...
a O sea, poder solucionar esa. yo creo que, bueno, nosotros tenemos la suerte que tuvimos a Aníbal Pauchar, profesor de la Facultad de Ciencias Forestales, en un informe que salió este año, que es un informe global de los impactos de las especies invasoras a nivel global. Y ahí los números son elocuentes, ¿eh? O sea, ahí, por ejemplo, habla de que el 60% de las extinciones, o sea, desaparición Sí. de especies, se debe a causa, ¿no es cierto?, directa o en conjunto con otros estresores globales, contaminación, qué sé yo, cambios de suelo, cambio climático, que también es antrópico. Participan especies invasoras, básicamente 60% de las extinciones es un número extremadamente alto. Los costos que tiene a nivel, costos económicos que tiene la presencia de especies invasoras, igual creo que se cuadriplican todos los años, versus, ¿no es cierto? Si uno lo erradicara, a lo mejor se ahorraría 4 veces el presupuesto de tener esas especies en nuestro territorio. Como 400.000 millones de dólares, decía el informe, que Sí, se gastaban anualmente en impactos generados por las especies invasoras. ese informe está disponible y se Sí, llama está disponible en inglés. IPBES, y hay resúmenes, así que es un informe Sí, bien bueno, pero es lapidario, la verdad. O sea, tiene y bueno, las cifras son, como dije, impresionantes. qué interesante que Daniel toca el tema del IPBES, de donde participa Aníbal, porque yo creo que es muy necesario que ocurran este tipo de instancias socialmente, porque una cosa es que hayan publicaciones, informes, pero que haya algo centralizado, que fue algo generado no por los científicos, sino algo gubernamental que le pidió a los científicos, ok, reúnanse y vean este tema, el tema de las especies exóticas invasoras a nivel mundial. ¿Qué está pasando y qué podemos hacer? Y por favor, dennos herramientas a los tomadores de decisiones, los políticos, pero basado en ciencia. Entonces, esto es súper importante para nosotros como sociedad, porque tener estas bases donde son no sé cuántos, más de 100 países pertenecientes a esta, no sé, Daniel, ¿cierto? Como 132 países por ahí. Y Sí, están participan, prácticamente todos los países que forman sí, parte de las Naciones Unidas, digamos. exactamente. Entonces, tener representantes de todos estos países que se reúnan a ver y tocar estos temas que son tan trascendentales y que le estemos dando la importancia de los impactos y tengamos lineamientos claros para que gente que toma decisiones pueda hacerlas basadas en ciencia, me parece súper relevante. Y hablaban en ese informe de así como registro de especies invasoras global, más alrededor de unas 3.000 especies que son invasoras, no solamente categorizadas como exóticas, sino especies que, y ellos lo definen como un término, que están generando impacto, porque ellos consideran el impacto dentro de su definición. Entonces, están generando un impacto a nivel global y tienen impactos a nivel ecológico, a nivel de la biodiversidad, a nivel social y a nivel económico. Mm. Muchas gracias, Karen y Daniel, Sí. y bueno, y Beatriz. Yo me nace la pregunta también de hacerles, entonces, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar? ¿Qué recomendarían ustedes como científicos? No sé si, Bueno, es que siempre y se habla como lo más fácil de todo es empezar por lo básico, prevenir. Prevenir, y eso suena bonito y suena fácil, en realidad no es tan fácil. Prevenir, ser más cautelosos o rigurosos con la base legislativa que podamos tener para prevenir. Y bueno, ya cuando no se puede prevenir, cuando ya el daño está hecho, yo creo que una de las partes importantes es ver cómo se puede contener. Contener esas poblaciones que están ahí, pero no, lo que no se puede hacer, yo creo que eso es más fácil. Lo que no se puede hacer es no hacer nada. No se puede hacerse el de la vista gorda y no hacer nada, porque esto sí que va a tener impactos más profundos y sería más fácil actuar sobre lo que está a no hacer nada y esperar a tener que hacer un mayor esfuerzo. Esa es gracias. mi opinión. No sé, Daniel y Beatriz ahí. Beatriz está Beatriz, está muteada. Ya, muteada. Vea, estamos de acuerdo. Vea, gracias.
de repente no la escucho y digo, ¿dónde está la Bea? Y estaba muteada. Que solamente agregar a lo que tú dices, o sea, definitivamente la prevención y después medidas de contención son la mirada, pero eso implica antes una toma de conciencia, ¿ya? Por Porque, supuesto. porque los estados, las políticas públicas son súper costosas y son súper ineficientes en general, ¿ya? Las políticas públicas solo funcionan cuando hay comunidades activas que las apoyan y que están dispuestas a participar en ellas. ¿Ya? O sea, hasta que lo público no se convierte en un común, en algo que estamos dispuestos a poner un poco de esfuerzo, no lo haces. ¿Ya? Entonces, y eso implica una toma de conciencia colectiva, digamos, de que estas son un problema, de que existen primero y que son problemáticas. Claro. Encuentro súper interesante lo que tú mencionas acerca de que las comunidades también tengan la voluntad de participar, digamos, como tanto en prevenir o en contener. Y claro, veo un nudo igual, porque existe mucho desconocimiento. No sé qué otros nudos ves tú, Beatriz, quizás como para poder llevar a cabo estas medidas. O sea, primero, como tú señalas, el tema del conocimiento y la toma de conciencia, digamos, de que las especies no solamente tienen un valor económico, un valor estético, un valor de que porque me sirven a mí, sino que tienen algo, digamos, que tiene que ver con algo que no tiene que ver con nosotros. Claro, ¿Ya? una función ecológica, Y una básicamente. función ecológica, exactamente. Entonces, este conocimiento y esa toma de conciencia para mí es el nudo principal, porque, insisto, cualquier decisión que uno tome a nivel legislativo, que uno tiene a nivel de políticas públicas, los estados son costosos y no son demasiado eficientes si no tienen la cooperación y la legitimidad en la comunidad para que efectivamente eso funcione. Es muy fácil evadir el Estado. ¿Ya? La principal forma como el Estado funciona es a través de la legitimidad, que nosotros mismos controlemos y nos controlemos entre nosotros nuestras funciones, o sea, nuestras actividades. Entonces, la primera creo que yo es la toma de conciencia y el entender que las especies no son solamente en relación a nosotros, sino que en relación a algo que está más allá de que nosotros. Gracias. Nos dice igual Jarac Padilla que sería conveniente también tener mapeados cuáles son las especies que son potencialmente invasoras que puedan entrar en nuestro país, considerando a los países que están en la frontera. Sí, y de hecho por eso están, o se hacen generalmente análisis de riesgos, y se supone que los hay para Chile, análisis de riesgo de cuáles son esas especies que son invasoras en muchos otros lugares y que definitivamente no deberían dejarse entrar ni por el pensamiento. Así que esos análisis de riesgo es como una parte preventiva, y existen listados asociados a eso. Mira, no sabía yo. Súper. Sí, se han Claro. hecho ejercicios de ese estilo. El Ministerio de Medio Ambiente, Sí. yo creo que ha empezado a hacer esos análisis de riesgo. Son re importantes. Se pueden hacer, ¿eh? Un cuestionario de muchas preguntas. Me refiero a riesgo ecológico, riesgo de invasión. Y a partir de eso hay una decisión, hay un score, digamos, un puntaje que dice esta especie puede volverse, digamos, el riesgo de invasión es alto, muy alto, moderado, bajo, que sé. Yo creo que es una buena, sí, es una buena herramienta en la toma de decisiones. Yo creo que lo importante es tener muchas herramientas en la toma de decisiones. Y me suma lo que dicen tanto Karen como Beatriz, que requiere, yo agregaría igual evidencia científica sólida, la más sólida posible, repetible, sistematizada, ¿no es cierto? Que ayuda a tomar las decisiones, porque muchas de estas veces, muchas de estas decisiones tienen que pasar por las comunidades, pero es importante entregarles también datos duros. Y no siempre hay datos duros en relación a especies invasoras. Claro, Lo sí. importante es generar esos datos que son confiables y que son repetibles. ¿Mm? Y es igual, es súper importante, pero igual yo creo que hay que tomar harto en cuenta lo del fue como de muy preventivo de cerca de que quizás puede ser que haya una especie, que quizás la probabilidad, o que uno no piense que puedan ser invasoras, como no sé, el caso aquí mismo en Chile del maqui, que es una especie nativa acá, y le introdujeron a un Juan Fernández, porque fue como, oh, tengamos maqui un Juan Fernández, y una especie nativa de acá de Chile lo introdujeron allá, que nadie pensaba que el maqui iba a ser una especie mal invasora, y Sí, bueno, se bueno. convirtió en una especie invasora ya, entonces igual es Eso como... también
eso también ocurre, que las especies, hay especies nativas de un territorio que se transforman en especies invasoras si uno las Claro, mueve, dentro del mismo sí. territorio, como que Chile igual aparte tiene el Chile continental, el Chile insular, entonces moviendo cosas dentro del Mm, mismo territorio puede generar invasiones a veces sin siquiera pensarlo también. correcto. Entonces Sí, igual es porque riesgoso que piensa las que precauciones, tenemos, perdón, condiciones diferentes. Entonces, claro, en las condiciones dadas, no sé, aquí en Concepción se mantiene controlada porque tiene depredadores, tiene otras especies con las que interactúa y es un ecosistema estable porque así hay coevolucionado, ¿sí? Pero no significa que al introducirse, no sé, en Arica vaya a ocurrir lo mismo porque son condiciones totalmente distintas. Hay, interactúa con una comunidad completamente diferente. claro. Entonces, igual está como la probabilidad de, por registro de como científico de si una especie puede ser invasora o no, pero también está, hay muchas variables que considerar también como para saber si una especie puede o no ser invasora. Sí. Hay una pregunta que se nos había perdido, es de Mauricio, que dice, ¿hay alguna ventaja adaptativa del género Salmo sobre Oncorhynchus? No sé cómo se pronuncia. Un corrincus. Oncorhynchus. Están saliendo las preguntas difíciles hasta el final, Sí. hacia el final Sí, del... sí, yo creo que Ariel nos podría acompañar quizá un poco con eso Sí, respecto no, no, sí, no, yo creo a la que es familia. interesante la pregunta, pero, o sea, hay ejemplos de ambas especies exitosas en Chile por lo menos y en otros continentes también, de ambos grupos. De ambos grupos, por ejemplo, de los salmones y truchas del Atlántico y los del Pacífico. Así que no sé si hay como ventaja de uno respecto al otro. A lo mejor tienen que ver más bien con introducciones, procesos de introducción, establecimiento, colonización distintos, ¿no? Que algunas veces fueron más exitosos en ciertos lugares y depende bueno, de otros factores como cuánto uno propaga, por ejemplo. No sé, eh, cuántos juveniles propaga versus uno versus otras especies. Eh, y eso por ahora, yo creo que estamos investigando eso también. Si hay de repente atributos en el genoma que vuelven a ciertas especies más invasoras que otras también. Un poco a la línea de lo que hablaba Karen, que evolutivamente hay ciertas especies que parecen ser mucho más invasoras que otras. Subgrupos dentro de un grupo grande de especies. Así que estamos trabajando. Estamos trabajando. Estamos trabajando para usted. No sé si hay más preguntas, Dieguito, si tú has visto por ahí, o si alguien quisiera opinar algo, ¿no? Sí, si alguien puede conversar, igual le eran solo preguntas, si querían hablar, podían levantar la manito y conversar también, habíamos hablado de eso al principio. Quieren como aportar algo, o preguntar algo, y tratar de una forma más directa, pueden hacerlo por si acaso. Este es el momento, por si quieren opinar o decir algo. Em, yo quisiera hacer una pregunta muy como desde, la verdad que yo le trataba de explicar a mi sobrino pequeño cómo es que las especies invasoras afectan a la biodiversidad. Yo sé que es volver a lo básico, ya estábamos hablando de preguntas difíciles, pero quisiera volver a lo básico para poder explicarle a mi sobrinito cómo es que afectan a la biodiversidad y por qué afectar a la biodiversidad sería algo malo. No sé si alguien me puede contestar eso. Ya, No se yo peleen. empiezo. Eh, yo pienso que desde lo es súper importante lo que mencionas de tu sobrino, porque desde ahí, desde los niños es donde deberíamos empezar a cambiar el chip. Es lo que se va a ver en el futuro, van a estar a cargo de todo esto, así que empezar a cambiar el chip y tratar de transmitirles de la manera más simple cómo podemos conservar nuestra biodiversidad. Y una forma fácil es empezar por lo que tenemos en casa, no sé, en el patio de nuestra casa, en el jardín. ¿Qué tenemos? Tenemos especies nativas plantadas, tenemos especies exóticas plantadas. Vemos si alguna de ellas genera un cambio, un daño sobre lo que está alrededor o no, o especies que son más carismáticas, por ejemplo, o no. No, nada de carismático tiene el ejemplo que voy a dar. Por ejemplo, las ratas. Las ratas, ¿les gusta las ratas? ¿Les gusta ver ratas a los niños?
No, no les gusta ver ratas. ¿Cómo afectan las ratas lo que tenemos aquí en la casa? ¿Nos gustaría ver ratas? No, porque son sucias, porque generan daños, porque generan enfermedades, porque son feas. Todo ese tipo de impacto en la salud con las otras especies, cómo se comen otros animales, otros bichos más pequeños. Entonces, son ejemplos y la rata es una especie que es introducida, que tal vez no lo sabemos, no lo saben todos, pero son especies desde las transiciones, colonizaciones de las Polinesias y todo esto hace mucho tiempo han ido invadiendo todo el mundo. Entonces yo pienso que empezar desde lo básico de cómo, por qué es importante cuidar lo que tenemos tal cual lo vemos, o si queremos ver una homogeneidad, ver de cosas en todas partes. Queremos llegar a un bosque nativo y ver una variedad y diversidad de especies, o queremos llegar a un lugar y ver la misma especie en todo lo que estamos observando, como pasa con los pinos, o lo que estamos llamando actualmente como la homogenización de la biota. ¿Nos gustaría ver todo eso igual o nos gusta ver cosas distintas? ¿Nos gusta ver más especies o nos gusta ver siempre lo mismo? Y Wow, por ahí hay entrada hacia mucho tema. qué gran manera de explicarlo. Muchas gracias, Sí, Gaby. súper buena reflexión además también, como reducir bastante la problemática a algo súper palpable, súper concreto, porque muchas veces los niños son como más concretos que uno para aprender ciertas cosas. Y bueno, otra persona hizo otra pregunta, dice que es la última, que de nuevo es una pregunta un poquito más complicada, que dice, Mauricio pregunta, ¿qué es lo primero que se debe evaluar para estudiar invasiones en ecosistemas particulares? Como por ejemplo el caso de la trucha arcoíris en el lago Chungara. ¿Qué es lo primero que se debe evaluar? Dejo ahí el micrófono para el que quiera. Y eso no solo en términos biológicos, Eso yo creo está en términos interesante también, sociales. porque Sí, yo creo que algo que nos dimos cuenta y un poco tarde fue que partimos por lo ecológico y nos olvidamos un poco lo social en el lago Chungara, pues y eso también no mejor Beatriz puede complementar, pero Sí. yo Ujú. creo que tiene que ser un enfoque como siempre multidisciplinario y partimos con nuestro entusiasmo era básicamente documentar en un principio documentar la invasión, conocer primero cuántas truchas hay, hicimos las primeras prospecciones en el lago, en el 2017, partimos en el 2017 con las primeras visitas, después el 2018 una prospección ya con hidroacústica, porque queríamos saber qué tan, en el fondo, digamos, qué tan grande era el, eh, la dimensión de lo que estábamos enfrentando como especie invasora. Y contabilizar, perdón, cuantificar juveniles en el río Chungará, que es el Bofeal, el único tributario que alimenta al lago. Y no olvidamos un poco lo social, po, y ahí nos dimos cuenta que estábamos haciéndolo, si estábamos hablando de programas de control de esta especie, estamos poniendo un poco la carreta delante de los bueyes, porque eh, pasa que esta especie igual es constituye una fuente de proteína en el altiplano. El altiplano no es un lugar en que haya mucha proteína. Entonces, hay, hay, eh, hay relaciones con otros usuarios y no estamos bombardeando la comunidad. Yo creo que habría que partir de manera multidisciplinaria en estos tipos de desafíos. Así que yo diría que esa es la forma de trabajar. No sé si tiene otra Sí, y como apreciación. complementando eso, estoy con de audio, ¿no? Sí, ahora te sí, sí te escuchamos. Ya Ahora están escuchamos. sí. hablando, ahora sí. Como complementando eso, es que cuando uno piensa en la relación de comunidades humanas con las especies, nos hemos dado cuenta que las comunidades no se relacionan con especies particulares, sino con entramados. ¿Ya? Se relacionan como con el ecosistema en su conjunto, donde algunas especies destacan sobre otras. ¿Ya? Pero no, para la gente es muy difícil aislar una especie de otra, sino que te relacionas con el bofedal, te relacionas con el lago, te relacionas con el mar, te relacionas con el bosque, ¿ya? Más que con una especie. Y yo creo que eso es un tema importante, digamos, de cuando uno se enfoca, porque el tipo de pregunta que se hace o el tipo de mirada es una mirada mucho más global y mucho más conectada que la pregunta por una especie en particular. Correcto. Ujú. Recuerda que ese ejercicio lo hiciste también en la cuenca del río Tolten, Ujú. con las comunidades, Sí. que en el fondo los comunes que ellos
definieron eran comunes, eran más bien globales, era el río, eran las Sí, actividades que hacían, sí, más que exactamente. especie, digamos, A, B, C, D. De hecho, yo creo que las comunidades usuarias de recursos tienen un pensamiento a veces más ecosistémico que nosotros. Nosotros tenemos que pensar en la especie en particular, el recurso, y la gente no está pensando en esos términos, la gente piensa en una visión como bastante más territorial. Mm. No, Efectivamente, absolutamente, sí, estoy de acuerdo. efectivamente. Bueno, Sí. Dieguito, no sé si hay más preguntas. No sé, si alguien tiene algún Deberíamos, comentario. deberíamos ir cerrando. Sí, yo creo que estamos listos. De verdad, muchas gracias a todos los que asistieron, a todos los participantes, a todos los invitados también que tuvimos hoy día. También a, bueno, toda la gente que organizó también esta semana sobre las invasiones biológicas en la que nos sumamos. Agradecerle a los chicos de Naturaleza Intrusa, a los del Laboratorio de Invasiones Biológicas, al Algalab que también está organizando todo esto. Y bueno, nosotros también como el equipo de Invasar, que somos varias personas que estamos participando acá. Agradecerle también, por ejemplo, a Lore, a Lale también que nos apañó caleta. Eh, Recuerden que igual este va a estar siendo grabado, así que lo pueden ver después también en YouTube para las redes sociales por si quieren revisar algún tema, si tienen alguna consulta también nos pueden escribir a nosotros en nuestras redes sociales y todo eso. Ujú. Eh, sí, démosle el espacio igual a los panelistas por si se quieren despedir también. Dar las gracias. Bueno, sí, muchas gracias a todos ustedes por este espacio que de verdad hace falta comunicar y discutir estos temas que son de verdad importantes para nosotros, para la comunidad, para la ciencia, para la biodiversidad y a las personas que estuvieron aquí escuchando igual. Así que me encantaría que se multipliquen estos espacios, que sigan en progreso y cada vez tengamos oportunidad de discutir más sobre estos temas. Muchas gracias, de verdad. A ti, Karen. Muchas gracias también por esta invitación, especialmente por conocer a Karen. Ya, con Daniel ya tenemos otras oportunidades de conversar, pero conocerte a ti y conocer a muchos de los que están acá me parece un espacio muy interesante. Exacto, precisamente igual. Y gracias a Karen por participar. Bueno, yo la conocí porque fue parte de nuestro programa de sistemática de biodiversidad, doctora recién graduada, así que estamos muy contentos por eso. Recién salí del horno. Así que la conocía de antes. No, pero para mí fue un placer hablar de este tema, que es un tema muy, muy pertinente. Qué bueno que, sí, mis felicitaciones y reconocimiento a Naturaleza Intrusa por organizar esta semana de invasiones biológicas y que esté en el interior del UDEC. Obviamente esto es muy importante y qué bueno que tengamos actividades toda la semana. Em, yo creo que habría que dejarlo invitado a nuestros asistentes y a quienes nos acompañan a otras actividades que tenemos para el fin de semana. Me parece mucho que se vienen también. Se viene un taller de ilustración con nuestro divulgador Ale Microbial, que está ahí. Microbiale, Ale Garín. Así que los que estén interesados en eso, sí, bienvenidos a esa actividad. Creo que ya van quedando poquitos cupos, hay que inscribirse, sí, porque es bien personalizado. Y tenemos también el fin de semana, tenemos una exhibición con nuestro stand interactivo de Invasal. Y hablando de los impactos de especies invasoras, uno de los más serios es en las redes tróficas, digamos, en qué ocurre, ¿no es cierto?, cómo cambian las redes tróficas con y sin especies invasoras. Y eso está súper bien presentado en ese stand. Eh, y comprensible, ¿no es cierto?, para diferentes edades, eh, desde, ¿no es cierto?, niños hasta adultos. Así que bienvenidos a eso. Dejarlos invitados a todos a que participen. Sí, Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Loretín, por organizar esto. Muchas gracias. Sí, gracias. agradecerle a Beatriz también su participación y a todos los que nos apoyaron y que están tras bambalinas ahí haciendo posible esto. Gracias. Sí, muchas Sí, gracias a todos.
Termino con agradecer también a Ale que nos ha estado apoyando tras bambalinas, a Neus que estuvo haciendo la difusión y a Sí, todos gracias, Neus. y Muchas cada gracias. uno quienes asistieron hoy y preguntaron y participaron. Eh, los dejamos invitados en realidad a que nos sigan en nuestras redes, que se las vamos a escribir aquí, ahí están los mensajes del chat. Muchas gracias por haber venido a todos y todas. Y nos vemos, que Chao. tengan una bonita semana. Chao, gracias, nos Muchas vemos. gracias a todos. Chao, chao.